En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya presta, lista para empezar una nueva jornada de este espacio económico, recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y agradecer también el apoyo y el soporte correspondiente de todos los compañeros que hacen posible también la puesta al aire. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Japón invertirá 36.000 millones de dólares en proyectos de petróleo, gas y minerales críticos en Estados Unidos como parte inicial de un compromiso de 550.000 millones de dólares acordado con Donald Trump. El proyecto central es una planta de gas natural en Ohio que generará 9,2 gigavatios, equivalente a 9 reactores nucleares o al consumo de 7,4 millones de hogares. Se prevé destinar 33.000 millones de dólares a esta instalación. También se incluyen una terminal de exportación de crudo en el Golfo de México y una planta de diamantes sintéticos en Georgia con 600.000 millones de dólares. El acuerdo establece aranceles del 15% para productos japoneses tras la amenaza de elevarlos al 25% y contempla inversiones, préstamos y garantías con solo entre 1% y 2% del fondo en efectivo. Japón dispone de 45 días laborales para financiar los proyectos seleccionados y la reunión entre Trump y la primera ministra de Japón está prevista para el 19 de marzo en Washington. De acuerdo con Bloomberg en línea, el petróleo extendió su caída tras avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear, lo que redujo la prima de riesgo. El Brent se mantuvo apenas por encima de los $67 por barril después de caer casi 2% el martes, mientras que el West Texas se acercó a los $62. Irán informó un acuerdo general y prevé volver a Ginebra en 2 semanas con una nueva propuesta. El crudo había subido este año por tensiones geopolíticas, incluidas las vinculadas al estrecho de Hormuz, que Irán anunció cerraría parcialmente por simulacros militares en un contexto en que Estados Unidos envió un segundo portaaviones. De acuerdo siempre con Bloomberg en línea, también continúan en Ginebra las negociaciones entre Ucrania y Rusia, cuya eventual resolución podría aumentar los flujos de petróleo al mercado mundial. ¿Más de información internacional? Siguiendo con Bloomberg en línea, el gobernador de la Reserva Federal consideró apropiado mantener las tasas de interés estables hasta contar con más evidencias de que la inflación converge hacia el objetivo del 2%. La Fed dejó sin cambios las tasas el mes pasado, tras haber reducido su referencia en 0,75 de punto porcentual en los últimos meses de 2025. Aunque los datos recientes muestran una inflación más moderada y cierta estabilización del mercado laboral, el gobernador advirtió que el aumento de la inflación de bienes el año pasado elevó el riesgo de presiones persistentes y exige cautela antes de nuevos recortes. En enero se añadieron 130.000 empleos y la tasa de desempleo bajó a 4,3% en un mercado laboral que describió como en delicado equilibrio. El gobernador señaló que una aceleración de la productividad impulsada por la inteligencia artificial no justifica por sí sola una baja de tasas, recordando que en la década de 1990 la Fed mantuvo tasas estables antes de subirlas cuando la inflación repuntó. También indicó que la IA podría elevar la productividad y transformar la economía, pero generar disrupciones en el empleo a corto plazo. Más información internacional. De acuerdo con Reuters, los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo aeronaves, aumentaron 0,6% en diciembre en Estados Unidos, tras un incremento revisado de 0,8% en noviembre. Los envíos de estos bienes subieron 0,9% después de avanzar 0,2% el mes previo, lo que refuerza la expectativa de que el gasto empresarial en equipo se mantuvo sólido en el cuarto trimestre. Las proyecciones apuntaban a un alza de 0,4% en diciembre.
De acuerdo siempre con el medio internacional, se prevé que el gasto en equipos haya registrado un cuarto trimestre consecutivo de crecimiento en un contexto de fuerte inversión en inteligencia artificial y expansión de centros de datos. La economía habría crecido una tasa anualizada de 3% en el cuarto trimestre tras expandirse 4,4% en el periodo julio-septiembre. De acuerdo con Investing.com, el dólar estadounidense subió 0,1% antes de la publicación de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal tras 2 días de avances. El mercado descuenta alrededor de 59 puntos básicos de relajación este año en un contexto en que la Fed mantuvo los tipos sin cambios. En Asia, el dólar frente al yen japonés se ubicó en 153,66 tras conocerse que las exportaciones de Japón crecieron 16,8% interanual en enero y el déficit fue de 1,15 billones de yenes. El dólar neozelandés frente al dólar estadounidense cayó 0,88% luego de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuviera su tasa en 2,25% y proyectara que la inflación converja hacia el 2% el próximo año. ¿Qué está pasando en las principales economías a nivel regional? Y para ello nos vamos trasladando ya a justamente países claves aquí en la región. De acuerdo con Bloomberg en línea, en noviembre del año pasado los gastos fijos absorbieron el 23% del ingreso de los argentinos frente al 15% de 2 años antes. A la vez, la carga de deudas sobre ingresos alcanzó en 2025 un récord de 26% por encima del 10% de 2023 y del máximo previo de 18,5% registrado 8 años antes. Así, casi la mitad del salario queda comprometido al inicio de cada mes. En 2025, los salarios registrados subieron 28,8% por debajo de la inflación de 31,5%, menciona Bloomberg. En paralelo, el crédito no bancario creció en diciembre por segundo mes consecutivo y acumula 3 meses con mayor ritmo que el bancario. El endeudamiento con entidades no bancarias llegó al 34% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales más que en diciembre de 2024, y la irregularidad trepó a 22,8% frente al 7,9% de diciembre de 2024, menciona Bloomberg. De Argentina nos vamos hasta Brasil, y de acuerdo con medios de ese país, Brasil enfrenta una volatilidad cambiaria persistente, con el real reaccionando rápidamente a expectativas de tipos de interés, noticias fiscales y flujos globales. La inflación, la incertidumbre fiscal y el contexto externo han intensificado las oscilaciones en los pares con el real brasileño, lo que obliga a ajustar modelos de riesgo, tamaño de posiciones y duración de operaciones. Las decisiones de tasas, datos de inflación y anuncios fiscales concentran ahora los momentos clave de entrada al mercado. La tasa Selic, entre las más altas del mundo, sigue siendo el principal ancla para el real. Expectativas de estabilidad o endurecimiento monetario favorecen la moneda, mientras que anticipaciones de recortes tienden a presionar al dólar frente al real brasileño antes de que se concreten. Los operadores priorizan diferenciales de rendimiento, reducen exposición ante posibles ciclos de relajación y diversifican hacia pares vinculados a materias primas o mercados emergentes para distribuir mejor el riesgo. De Brasil ya nos vamos hasta Uruguay, porque de acuerdo con información también de ese país, la exportación de ganado en pie generó 50,7 millones de dólares entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026, un aumento del 60% frente a los 31,6 millones de dólares del mismo periodo de 2025. En esas 6 semanas, el volumen embarcado fue 40% superior al año anterior, cuando se habían exportado unas 36.000 cabezas. Israel absorbió más del 31% de los vacunos, con alrededor de 16.000 cabezas, mientras que los 2/3 restantes tuvieron como destino Turquía, que proyecta importar 500.000 cabezas en 2026. Siempre con medios de Uruguay, en 2025 se exportaron 371.210 animales, 7% más que en 2024, y los ingresos aumentaron de 298 millones de dólares a 382 millones de dólares. Turquía concentró el 73% de los envíos, mientras que Israel y Marruecos representaron el 27% del total. La participación de vientres creció de menos del 7% en 2024 a 20,4% en 2025, menciona justamente este portal proveniente de Uruguay, ámbito.com.
Así vamos haciendo nuestra primera pausa. A la vuelta vamos a compartir un análisis muy interesante realizado por uno, si no es el único, actuario con certificación internacional aquí en Paraguay sobre la situación actuarial de la Caja Fiscal y también del Instituto de Previsión Social. Ada, es momento de compartir nuestra frase cifra del día. 40% aproximadamente del total de mujeres que deberían estar en la fuerza de trabajo están fuera, en comparación con el 18% de los varones. Si analizamos las razones, en primer lugar se encuentran las actividades domésticas, y en las poblaciones más jóvenes estudiar es una de las principales razones, tanto para hombres como para mujeres, comentó Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, buscando en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y tal como lo habíamos adelantado, por una cuestión de no coincidir con el horario, sin embargo, pudimos hacer esta entrevista de manera previa y agradecerle muy especialmente a Víctor Molinas, él es economista y consultor actuarial. De hecho, fue el que realizó el estudio de cálculo actuarial que dio a conocer semanas atrás al Ministerio de Economía y Finanzas, y un conocedor más que vasto del tema relacionado justamente a cuestiones del sistema previsional y sobre todo a estudios de cálculos actuariales. Y en ese sentido conversamos con Víctor sobre la situación de la Caja Fiscal con datos concretos y que ya estaban contemplados también en el informe dado a conocer por el MEF, y qué es lo que está pasando también en el Instituto de Previsión Social. Así que, Josema, compañero, vamos a avanzar con la primera pregunta que le formulamos justamente a Víctor Molinas, y fue acerca del principal hallazgo del cálculo actuarial sobre la Caja Fiscal y qué tan crítica es la situación en términos de sostenibilidad. No sé si llamarle principal hallazgo, pero hay una situación que en realidad son varias cajas, por llamarle de alguna manera, son varios regímenes en realidad, y tienen requisitos de jubilación muy diferentes unos de otros, donde los regímenes que presentan situación más crítica son los que no tienen edad mínima de retiro. Entre ellos el Magisterio Nacional, que son los docentes, el sector de policías y militares. Y el nivel, o vamos a decir qué tan crítico es la situación en términos de sostenibilidad, es que hoy ya existe una financiación, un aporte concreto del Estado para hacer frente a dichas obligaciones. El año pasado, en el 2025, fue aproximadamente de 380 millones de dólares, y eso va a ir creciendo exponencialmente en los próximos años si es que no se cambia, ¿verdad? Y por supuesto eso va a ser una puja dentro del presupuesto con otros gastos, llámese inversiones, salarios, personal, etcétera. También le consultamos a Víctor Molinas acerca de la metodología utilizada para estimar el déficit actuarial y cuál es el horizonte temporal que proyectó en este estudio también que llevó adelante, y la respuesta la compartimos también a continuación. Respecto a la metodología, se hicieron dos tipos de estimaciones. Uno es lo que se denomina el balance actuarial, que ahí lo que se calcula es cuál es la obligación que se tiene con tanto los jubilados y pensionados como con los actuales activos. ¿Y qué es lo que se calcula? En el caso de los activos, se calcula la probabilidad de que la persona llegue vivo, que esté activo, que esté aportando, que llegue a jubilarse, una vez jubilado, que llegue a cobrar dicha jubilación, y en caso que fallezca, que cobre el cónyuge y que esa persona siga viva. Esos son básicamente 75 o 100 años, porque digo, no doy un número exacto respecto a esto, porque depende cuál fue la persona más joven en ingresar, ¿verdad? Y se calcula hasta que esa persona fallezca y eventualmente que su cónyuge fallezca. La otra metodología fue que se hizo una proyección del flujo ya con población abierta, que significa eso de que por cada persona que se retiraba por jubilación
ingresaba una nueva, y esa nueva persona, por supuesto, tenía que tener un perfil de ingresante. ¿Qué significa eso? Que si una persona se retira a los 60 años, por decir una edad, y esa persona se jubila con, qué sé yo, 10 millones de guaraníes, el que ingresa no va a ingresar con un salario de 10 millones. Hay un perfil que, de acuerdo al régimen, tiene cierta edad, cierto nivel de ingreso, ¿verdad? Y después se va viendo la evolución de esa persona. También conversando con Víctor Molinas, economista y consultor actuarial, le preguntamos acerca del dato clave de lo que se estimó también dentro de este estudio de cálculo actuarial acerca del déficit en términos absolutos y como porcentaje del PIB. El déficit actuarial de toda la caja fiscal, por llamarlo de alguna manera, es de 18.663 millones de dólares. Esto es al 31 de diciembre de 2023. Y eso tienen distinto peso cada régimen, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del PIB representa? Eso no tengo ahora en mente. Habría que ver el PIB del año 2023 y calcular, ¿verdad? Parte de las declaraciones también de Víctor Molinas, y conversando siempre con él, también le planteamos acerca de los supuestos claves que utilizó en el estudio, como crecimiento salarial, inflación, esperanza de vida o tasa de descuento, y qué tan sensibles son los resultados ante cambios en esas variables. Y aquí compartimos también parte de lo que nos explicó y obviamente nos compartió. Bueno, entre los supuestos que se utilizaron tenemos una tasa de descuento real del 5,033%. En ese momento se tomó como referencia la tasa objetivo de largo plazo de inflación del Banco Central, entonces es básicamente el 4%. Ahora se bajó un poco, pero en ese momento era esa la tasa. La tasa real de crecimiento salarial, ¿verdad? O sea, el exceso de la inflación eventualmente es del 1% anual. Después tenemos, vamos a decir, tasas de rotación, que es el porcentaje de personas que cada año sale del sistema, por llamarlo de alguna manera, pero que no haya fallecido ni jubilado, sino básicamente renunció y se fue. Y hay distintas tasas. Por ejemplo, la administración pública es del 2,55%, y qué sé yo, Fuerzas Armadas y policiales es mucho más bajo, ni siquiera es 1%. Después utilizamos tablas de mortalidad e invalidez que hacen referencia respecto a la población paraguaya, que fueron hechas a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Y tenemos el tema de los aportes, 16% sobre la remuneración, perdón. Y básicamente son 12 salarios y 12 pagos. Y se hace un perfil de familia que básicamente considera en primer término que la persona está casada. Si es hombre, la esposa tiene 5 años menos, y si es mujer, el marido tiene 5 años más. En otro momento profundizamos sobre este componente del aumento de la esperanza de vida, que también se desglosa como una suerte de capítulo dentro del estudio de cálculo actuarial dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y este componente que mencionaba de expectativa de vida, ¿cuánta de incidencia tiene justamente en el deterioro financiero del sistema? Y esta fue la respuesta y la explicación también que nos daba Víctor Molinas. Mira, para que tengas una idea, una persona que haya ingresado e iniciado sus aportes en el año 2000, que se esté jubilando en el 2023-24, si fuese un hombre, la esperanza de vida aumentó, y finalmente eso implica más pagos de jubilaciones en 1 año y medio aproximadamente. En cambio, si es mujer, aumentó básicamente 3 años. Y eso, en el caso de docentes, donde hay mayoría de mujeres, es un impacto muy, muy relevante.
En otro momento también profundizamos sobre los componentes paramétricos como la edad de jubilación o la tasa de aporte, o incluso en una visión más estructural en el diseño del régimen. Y Víctor Molinas nos explicaba también lo siguiente. Y el problema realmente de fondo es estructural, porque al ser una población cerrada, ¿qué quiere decir eso? Que el número total de funcionarios públicos finalmente está restringido, ¿verdad? O sea, no es que aumenta como la población y siempre vas a tener una base piramidal. Puede llegar a ocurrir de que se nivele la cantidad incluso de jubilados y de funcionarios activos. Eso también es una cuestión de definir hasta qué monto o porcentaje, por decirlo de alguna manera, el Estado se puede hacer cargo del régimen. Entonces, si por ejemplo se establecen topes a los aportes y consecuentemente a los beneficios, una parte puede seguir con el modelo actual y después se puede pasar a un modelo de capitalización, entonces se tienen los dos en conjunto. Entonces en este momento realmente no se plantea un cambio estructural, sino básicamente se plantean cambios paramétricos, establecer en algunos casos edad mínima, aumento de aporte, en este caso patronal, y algunas cuestiones como mejorar la forma del cálculo del beneficio. Con respecto al punto de cuáles son los sectores que presentan mayor déficit dentro justamente del programa civil y no civil de la caja fiscal, porque en más de una ocasión se habló y se mostraron los números que el sector docentes y las fuerzas públicas son los que vienen presionando ya desde hace varios años justamente la caja fiscal y generando un desequilibrio muy, muy importante. Y en ese análisis le consultábamos también a Víctor Molinas con respecto a estos puntos de los sectores dentro de la caja fiscal que presentan mayor desequilibrio actuarial y cuáles son las razones. Bueno, ahí por ejemplo, Magisterio Nacional representa el 56.5% del déficit. Luego tenemos el caso de fuerzas policiales, que es el 17.5%, y Fuerzas Armadas es el 11%. Y en principio esto se da porque tienen pocos años de aporte y tienen una edad muy joven de retiro, muy temprana, ¿verdad? Entonces se tienen que pagar los beneficios durante mucho más tiempo y eso es la principal dificultad. Esta era parte de las declaraciones de Víctor Molinas. Tenemos mucho más sobre este análisis que nos compartió también justamente el economista y actuario, porque le consultamos cuestiones como si en qué momento el Tesoro deberá aumentar significativamente las transferencias para cubrir el déficit, y también ahondamos sobre la situación, ya como otro capítulo, del Instituto de Previsión Social. Pero hacemos otra pausa, la última esta de Josema, y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Hay para compartir más cifra dato. Adelante. 18% de la venta total del supermercado corresponde a la carne vacuna. Dentro del total de carne, la costilla representa el 33%. Si se suman las carnes avícola y porcina, la participación alcanza entre 22 y 23%, comentó Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Antes de seguir compartiendo la entrevista que le hicimos al economista y actuario Víctor Molinas sobre la situación actuarial de la caja fiscal y también del Instituto de Previsión Social, es momento de hacer paréntesis y compartir las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel nacional. Y para ello nos hacemos eco de lo que publicó ABC en su portal digital,
de Paraguay, obviamente, mencionando que hace varias semanas el dólar mantiene una tendencia a la baja y este martes se ubicó en 6.500 guaraníes, lo que presiona la estructura de costos del sector agroexportador. Hugo Pastore, de Capeco, señaló que el impacto se concreta en combustible, flete, transporte, salarios, servicios públicos e impuestos pagados en moneda nacional. Describió un momento crítico en plena cosecha, ya que el traslado de silos, puertos y fábricas encarece la cadena y golpea la rentabilidad. Durante el 2025 se registró una volatilidad muy marcada y el 2026 arrancó con el arrastre de ese impacto, con una caída superior al 15% en la cotización de la divisa extranjera. El ciclo productivo dura aproximadamente un año y medio, por lo que la falta de previsibilidad afecta decisiones de inversión. Aunque las maquinarias cotizadas en dólares no varían, los costos en guaraníes reducen el margen de ganancia, remarca la publicación de abc.com.py. ¿Más información, Ada? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó una simulación actuarial sobre la propuesta de docentes de la UNA para la reforma de la caja fiscal. La iniciativa plantea una edad mínima de jubilación desde los 55 años, con tasas de sustitución entre 78 y 100% hasta los 65 años, además de un aumento gradual del aporte estatal del 1% anual hasta alcanzar el 5%. Los técnicos advirtieron que reducir la edad de 57 a 55 años implica menos años de aporte y más tiempo de cobro del beneficio, lo que eleva el costo actuarial y exigiría ajustes como ampliar los años de aporte de 25 a 30. El análisis mostró que en docentes universitarios hay 6,4 aportantes activos por jubilado, insuficientes para sostener una tasa de sustitución efectiva de 139%, que requeriría al menos 8,7 activos por beneficiario. También se señaló que el mismo esquema no resultaría favorable para el Magisterio Nacional debido a jubilaciones tempranas. La jubilación por invalidez continúa regida por la Ley número 2345/2003 para aportantes menores de 62 años con al menos 10 años de servicio. Y siguiendo con la situación del sector productivo, de acuerdo con ABC, tras el retraso de la cosecha por condiciones climáticas, las exportaciones de soja zafra 2025-2026 iniciaron lentas en enero de 2026 con ingresos por 300,5 millones de dólares, una caída interanual del 12% frente a los 346 millones de dólares registrados en enero de 2025. Desde Capeco señalaron que el grueso de la producción estará saliendo a finales de febrero y comienzos de marzo, por lo que se espera un mayor volumen en los próximos meses. Siempre con ABC, en enero se exportaron 447.969 toneladas del grano, 146.852 toneladas menos que un año antes. Existen además 223.000 toneladas con despachos abiertos, lo que eleva el volumen total a 671.000 toneladas. Argentina concentró el 56% de las compras, seguida por Brasil y Uruguay, con 11% cada uno, en un escenario de mayor exportación de derivados y menor salida de grano frente al mismo periodo de 2025. Y también, Ada, siguiendo con esta propuesta de reforma de la caja fiscal que menciona y publica ABC en ese sentido. Jueces, fiscales y defensores públicos se movilizaron para exigir la suspensión del proyecto de reforma de la caja fiscal que busca reducir un déficit millonario que se viene arrastrando. En el primer mes del 2026, el salario rojo fue de 30 millones de dólares y en el 2025 alcanzó 380 millones de dólares. El sector cuestiona el aumento del aporte del 16% al 19% y el esquema de reparto solidario. Señalan que entre 2011 y 2023 acumularon un superávit de 400.000 millones de guaraníes, mientras que el grupo de magistrados judiciales registró déficit en 2024 por 40.453 millones de guaraníes y en 2025 por 41.792 millones. Proponen un plan obligatorio de financiamiento, rendición de cuentas e informes actuariales, además de aplicar gradualidad en los cambios. Desde el 18 de febrero hasta el 16 de marzo realizan un paro de 1 hora diaria que aumentará progresivamente hasta 5 horas el 20 de marzo y prevén un cese total de actividades el 23, 24 y 25 de marzo. En el mismo marco conversamos previamente a este programa con el economista y actuario Víctor Molinas, hablándonos justamente sobre el resultado del estudio actuarial de la caja fiscal, y le planteamos lo siguiente: ¿en qué momento el Tesoro deberá aumentar significativamente las transferencias para cubrir el déficit? Y esta fue su respuesta. Bueno, hoy, al
2025 fue de 380 millones de dólares. Eso va a ir subiendo. En el 2027 puede llegar a 500 y en el 2031 a 1.000 millones de dólares por año. También le preguntamos a Víctor Molinas sobre qué combinación de medidas tendría mayor impacto en la sostenibilidad, por decir, aumento de edad de jubilación, el incremento de aportes o alguna modificación en el cálculo del haber jubilatorio. Lo que tendría mayor impacto definitivamente es establecer una edad mínima de jubilación, que de vuelta no es que van a jubilarse todos a los 62, sino que hay una edad inicial que sería 57 años. Entonces eso mejoraría sustancialmente la situación. Y la gran consulta también es si este conjunto de reformas que se plantean dentro de la propuesta justamente de modificación y de parámetros de la caja fiscal, que recordemos tiene media sanción en la Cámara de Diputados, podría de alguna manera generar algún equilibrio sin afectar derechos adquiridos. Y Víctor Molinas nos respondía lo siguiente. Ahí está primero que se define como derecho adquirido, ¿verdad? Si entendemos eso como la persona que ya tiene el beneficio, la verdad resulta muy, muy complicado porque hay un cohorte muy grande de personas que están recibiendo ya dicho beneficio y que no aportaron suficiente para financiar sus jubilaciones. Entonces resulta complicado, ¿verdad? Es más, estas propuestas de ajustes paramétricos no afectan ningún derecho adquirido, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien en claro. Esta fue la última consulta que le hicimos con respecto a la situación actual de la caja fiscal y después nos centramos en otro sistema previsional, el mayor de hecho, que existe en Paraguay, y estamos hablando del Instituto de Previsión Social, recordando que en diciembre aproximadamente o en enero de este año fue presentado el informe también de cálculo actuarial por parte de la previsional con hallazgos muy, muy importantes y alarmantes, también preocupantes, y le consultamos sobre la situación del Fondo de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social a Víctor Molinas. El caso de IPS es una situación un poco más compleja de analizar, en qué sentido, de que el penúltimo informe que se presentó en tiempo y forma, que fue en el año 2021, estaba claramente sobreestimado, y con este último informe que viene con un atraso de 2 años, lo confirman, es que básicamente ya están utilizando la renta del fondo de jubilaciones. Y la cuestión también con este último informe es que ellos ya directamente eliminan el balance actuarial, no se hace referencia alguna. Y en el caso del flujo que proyectan, ellos hablan de solvencia, pero no definen lo que es la solvencia. No dicen si es 1 año, 2 años, 10 años, ¿verdad? Yo creo que hay un problema de cómo publicaron la información, ¿verdad? Y de vuelta, ahora que hay una superintendencia de pensiones, deberían realizar una auditoría y ver cuál es la situación de ahí, y lo que los informes que se utilizaron con datos erróneos se tienen que devolver básicamente el dinero, ¿verdad? Siempre con el mismo tema de la situación actuarial muy complicada, por cierto, el Instituto de Previsión Social, sobre en qué año, bajo las condiciones actuales, podrían comenzar a agotarse las reservas del IPS, Víctor Molinas nos decía lo siguiente. Y bueno, según este último informe que ellos publicaron, supuestamente con una rentabilidad igual a la inflación, alcanzaría hasta el 2043. La cuestión es que hay que ver que ellos también toman como activo, porque hay muchos que son, por ejemplo, inmuebles, hay una deuda del Estado. Finalmente hay que ver si eso efectivamente es invertible y finalmente utilizable, ¿verdad?
También le planteamos lo siguiente con respecto a la situación del IPS, si presenta los mismos problemas que la caja fiscal o se trata de dinámicas financieras distintas. Y en términos técnicos te diría que sí, que enfrenta el tema del aumento de la esperanza de vida, el tema que cada vez hay menos activos en relación a los jubilados. La diferencia fundamental es que como es basado en la población del país, esa transición demográfica es muchísimo más lenta, ¿verdad? Pero finalmente ocurre. Otro punto a destacar de esta entrevista y que planteamos fue la relación entre aportantes y jubilados en el IPS, si es sostenible y cuál es hoy esa proporción. Y hoy día la relación es más o menos 10 activos por cada jubilado. En primer lugar, eso claramente por la evolución demográfica va a ir disminuyendo. Y lo otro es, fíjate que básicamente 12,5% se aporta sobre el salario. Entonces, la gente cuando está activo, o por lo menos si tiene una base muy joven, tiene un salario inicial relativamente bajo a cuando se jubila esa persona. Entonces no es simplemente decir que por decirte 9 personas financian una jubilación. En cantidad de personas sí, pero hay que ver en términos de dinero cuánto eso representa. Entonces a veces necesitas no 10 personas, sino 15 personas para pagar una jubilación. Es de mencionar también que cualquier sistema previsional tiene dentro de sus componentes la posibilidad de hacer inversiones justamente de los recursos que consigue de los aportes de los trabajadores, y las inversiones, de acuerdo con informes también oficiales del Instituto de Previsión Social, hablan de un importante volumen de dinero circulando en el sistema financiero, si mal no recuerdo, de aproximadamente 3.000 millones de dólares, que generan cierta rentabilidad. Y en ese sentido le consultamos también a Víctor Molina sobre si las inversiones del Fondo de Reserva del IPS están generando el rendimiento actuarial esperado. Y habría que ver, ¿verdad? Algunos sí dirían en términos de rendimiento, aunque podrían ser muchos mejores en el caso de las inversiones. Por ejemplo, los préstamos podrían tener mejor tasa de interés. Después tenés inmuebles que están siendo subalquilados, algunos directamente de resultado negativo. Por ejemplo, se tiene ahí 2 propiedades frente al Banco Central que son de las más caras del país por metro cuadrado, y resulta que se hacen 2 plazas con fondos del fondo de jubilaciones y no te da ninguna rentabilidad. Entonces ese es un problema, ¿verdad? Después tenés el predio que está en San Bernardino, que era el Hotel Casino. Habría que ver si sigue siendo activo del fondo de jubilaciones o ya lo pasaron al fondo de salud. Pero se puede, o sea, no solo que se puede, se necesita una mejora tanto cualitativa como en términos de rentabilidad del fondo. Cuando estamos hablando de la situación del Instituto de Previsión Social, no podemos abstraernos del componente de informalidad laboral, porque obviamente hay un nivel de informalidad muy, muy importante en Paraguay, de aproximadamente 70%, entre 64 y 70%, con incidencia obviamente también en la estructura del sistema previsional. Y con respecto a eso le consultábamos también a Víctor Molinas sobre el impacto que tiene la informalidad laboral en la sostenibilidad del IPS. El tema de la informalidad se ve desde 2 puntos de vista. Uno, del punto de vista individual, donde claramente una persona que no aporta no se va a poder jubilar. Y el otro punto de vista es desde el punto de vista del sistema, donde si hoy día de repente, de un día para otro, aumenta la cantidad de aportantes, eso te va a dar en un primer instante o momento un incremento en las recaudaciones, y por supuesto vas a tener un alivio financiero, pero básicamente son más obligaciones para futuro. O sea que te vas a tener una solución transitoria, pero vas a agrandar el problema más adelante si se mantienen las condiciones actuales, ¿verdad?
Otra pregunta que le hacíamos al economista y actuario Víctor Molinas era lo referente a si la edad de jubilación actual del IPS es consistente con la evolución demográfica del país. En el caso de IPS, la edad ha tenido vamos a decir, un nivel de evolución. ¿Qué significa eso? La primera ley de IPS le jubilaba a la gente con 55 años y eso quedó hoy día como si fuera la jubilación anticipada. Luego se introdujo la jubilación con 60 años de edad y finalmente ya tenemos ahora la jubilación con 65 años de edad, donde uno, si tiene 15 años de aporte, va a recibir una jubilación proporcional a los años de aporte. Ahora, no hay una relación, vamos a decir, muy lógica ni razonable entre la cantidad de años de aporte y la edad de retiro en función de la tasa de sustitución. Yo creo que eventualmente eso se va a tener que ajustar y la edad mínima de jubilación va a tener que aumentarse. Si ahora a la caja fiscal se le está planteando 57, por lo menos ese ajuste va a tener que ocurrir eventualmente en el IPS. Sobre el mismo tema profundizamos acerca de las reformas que deberían de discutirse para evitar una crisis previsional en el mediano plazo y obviamente en un escenario ya de reformas generales en materia previsional. Y hay dos tipos de reformas, ¿verdad? Está la reforma paramétrica, que es ver el tema de ajuste de edad, de tasa de sustitución, años de aporte, tasas de aporte. Y ahí está la reforma estructural, donde yo soy de la idea que hay que copiar el modelo uruguayo, donde se tiene un sistema similar a IPS, ¿verdad? Que sería el primer pilar o el primer tramo, y después tener una parte de capitalización obligatoria. Entonces, manteniendo, vamos a decir, los niveles actuales de aporte, lo que ocurriría tal vez es enviar la mitad IPS, la mitad al nuevo sistema, y que en conjunto, vamos a decir, vayan asumiendo el riesgo para pagar la jubilación. También profundizando sobre el mismo tema y la preocupación que persiste a medida que avanzan los años, obviamente esto se va profundizando, es acerca de si existe riesgo real de que el IPS no pueda pagar las jubilaciones en el mediano plazo o se trata de un escenario sobredimensionado. Efectivamente el riesgo es real. La definición, si el plazo es mediano o largo plazo, dependerá de tu criterio para dichas definiciones. Pero eventualmente cuando no haya más recursos se van a tener que ir haciendo los ajustes al pago de los beneficios. Te doy dos ejemplos concretos, incluso locales. La caja bancaria, cuando estuvo en la situación más crítica, se redujo al 50% el pago de los beneficios y ahora tenemos el caso de la caja municipal que incluso hace, ¿cómo se llama?, default selectivo, ¿verdad? O sea, va eligiendo a quién pagar o no pagar en función de si su municipalidad paga. Yo no hubiese hecho eso porque la ley que yo conozco no establece eso, sino que lo hubiera tenido que bajar a todos de manera proporcional. Y eso es algo real y palpable, ¿verdad? Y finalmente, la última pregunta que le hacíamos al economista y actuario Víctor Molinas se centró acerca de su perspectiva técnica, si Paraguay necesita una reforma previsional integral que abarque la caja fiscal, el IPS y las demás cajas en un mismo marco normativo. Sí, por supuesto. Claramente se necesita y ahora estamos comenzando, ¿verdad? O sea, empezó lo de la caja fiscal, eventualmente se van a tener que ver las otras cajas. Y esto es algo inevitable, ¿verdad? Ocurre en todo el mundo. De vuelta, reitero, los ejemplos que tenemos ya en situación crítica, que son caja municipal principalmente. Esta fue la declaración que nos compartió Víctor Molinas, economista y consultor actuarial, sobre la situación actuarial de la caja fiscal y el IPS, un análisis muy a profundidad y obviamente que nos permite también y nos ilustra y nos ayuda a entender mucho mejor la situación de ambos sistemas, uno el vinculado netamente con el sector público y el otro que afecta al trabajador del sector privado. Así es que este va a ser y va a seguir siendo un tema de debate y foco de análisis, no solamente a nivel país, sino también en este espacio denominado Economía MID. Ya nos quedan minutos para terminar, Ada, pero tenemos que cumplir con la gente para seguir compartiendo información económica de lo que está pasando a nivel nacional.
¿Qué tenemos con respecto a lo que se refiere la ejecución presupuestaria de la Administración Central? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, en enero del 2026, la Administración Central ejecutó 4,7 billones de guaraníes, con un incremento interanual del 8,8% frente a enero de 2025, equivalente a aproximadamente 383.000 millones de guaraníes adicionales. La mayor parte del gasto se concentró en servicios personales y transferencias, incluyendo haberes jubilatorios y pensiones de la Caja Fiscal, así como programas como la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, por Amarete y Hambre Cero en las escuelas. Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto vigente asciende a 81 billones de guaraníes y se orienta principalmente a sectores como educación, salud pública, seguridad y defensa nacional e infraestructura. Dentro del total, los gastos en servicios personales y transferencias representan el 61% de los recursos asignados para este año. Este tema que también me gustaría que compartas con la audiencia, Ada, es acerca de la producción suficiente de tomate para el mercado interno y que de hecho lo conversamos ayer con Gustavo Lescano, presidente de Capasu, acerca del acuerdo al que arribaron justamente con los productores y la intervención que tuvo también ciertamente el Ministerio de Industria y Comercio, y acá también se puede ver la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tenemos al respecto? Siguiendo con información de la Agencia de Información Paraguaya, el Ministerio de Agricultura informó que la producción de tomate durante el verano es suficiente para abastecer el mercado interno y descartó la liberación de importaciones. El consumo local alcanza unos 200.000 kilos por día y la capacidad productiva actual es de 1.400.000 plantas. Para el 26 de febrero se realizará una rueda de negocios con la Cámara Paraguaya de Supermercados para vincular a pequeños productores con cadenas comerciales. El plan piloto iniciado en la cosecha 2024-2025 fue ampliado a nivel nacional en la campaña 2025-2026 con el objetivo de mantener una producción estable todo el año. Existen productores con 200 casetas que emplean entre 40 y 50 personas por jornada, mientras el MAC planifica la reposición de insumos para sostener el esquema productivo. Y ya cerrando, Economía 1000. Como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos vinculados a temas coyunturales y también lo que será parte de la agenda a nivel nacional, y en la edición de hoy que se publica en ABC y se replica también en su digital, se aborda acerca de que el Instituto de Previsión Social informó al cierre de 2025 que el valor contable de sus activos inmobiliarios de renta asciende a un poco más de 1,9 billones de guaraníes, equivalente a aproximadamente 300 millones de dólares, correspondiente, a la cotización que se tomó también del Banco Central del Paraguay. El portafolio está compuesto por 776 inmuebles identificados por cuenta corriente catastral y presenta un rendimiento promedio anualizado de 0,92%, calculado sobre los cánones percibidos en los últimos 12 meses. Más de este análisis, ¿dónde la gente puede encontrar, Ada? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también buscando en el canal de WhatsApp MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Vamos llegando al punto final de Economía 1000, Ada. Invitarle a toda la gente que nos escucha, nos sigue por las redes y también obviamente por la radio 1000, así es, ¿verdad? En el auto que nos sigue también, y por supuesto los que vuelven a escuchar a través de la plataforma de Spotify como podcast. Mañana nos reencontramos a las 12 y dejamos pendiente a quien tenemos como entrevistado, o podemos ya como adelantar. Podemos adelantar. Mejor más que me dejaste ahí Ada. Y agradecerles la compañía. Gracias, Josema, también por el soporte técnico. Muchas gracias. Esto fue posible también a vos. Y agradecerle muy especialmente también y reiterar el agradecimiento a Víctor Molinas, economista y consultor actuarial. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.